El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, vamos a hablar hoy acerca de Mamón el avaro. Mamón es el arquetipo, el modelo, el prototipo de la avaricia, de la codicia, del materialismo. Es el demonio que sonríe ante los abusos del capitalismo. Es el que se goza cuando hay un incremento en la brecha entre ricos y pobres. Es el que pone en servidumbre el alma humana con ese afán desmedido de adquirir dinero. Y algunos le rinden culto. Viven trabajando y un trabajo en la mañana, otro trabajo en la tarde y otro trabajo en la noche y nunca les alcanza. ¿Sabe por qué? Porque la avaricia es un poquito más. Gana tanto y quiere un poquito más. Logra alcanzar ese poquito más y quiere otro poquito más. Y al final nunca se sacia. Mamón es un demonio que no comparte su espacio con los deseos que Dios inspira en el hombre. Como dijo el Señor Jesús, no pueden servir a Dios y a Mamón, a Dios y al dinero. Y en la Escritura encontramos muchos ejemplos de cómo el amor al dinero, la preocupación por él, pueden convertirse en un techo de concreto sobre nuestra vida y también sobre nuestro desarrollo espiritual. Vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 19. 19, verso 16 adelante. Dice la Escritura, he aquí llegó un joven delante del Señor Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, y ese es Dios. Y si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. El hombre preguntó, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no mates a nadie, no adulteres, no robes, no estés chismeando cosas falsas entre el pueblo, honra a tu padre y también honra a tu madre, y ama a tu prójimo como te amas a vos mismo. Y le dice el joven, todo lo que me has dicho lo guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y le dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y después vení y seguime. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, afligido, apenado, porque tenía muchas riquezas. ¿Qué son las riquezas? El diccionario dice que riqueza significa abundancia de bienes materiales de gran valor, especialmente en dinero, en propiedades y en teneres. Proverbios 18:11. Las riquezas, la fortuna, la opulencia del rico son su ciudad fortificada, blindada, y como muro, como muralla, como pared alta en su imaginación.
Proverbios 28:11 dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, en su propio concepto de sí mismo. Y la Escritura no condena las riquezas, pero sí condena el mal uso de ellas o el amor a ellas. La Escritura dice que Abraham era un hombre riquísimo. Y Eclesiastés capítulo 5, verso 19 dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte, goce de su trabajo, y esto también es un don, es un regalo de Dios. Pero aquí, con este joven rico, había algo más. Las riquezas de este hombre lo tenían atado. Él conocía la palabra, pero el amor al dinero lo cegó. Por eso, en ese encuentro con este joven, con Jesús, le dejó un sabor amargo en la boca. Quizás se acercó con la idea de que el Señor lo tomaría como discípulo, porque era un buen muchacho, un buen hombre, tenía cualidades, no mentía, no robaba, no había matado a nadie, tampoco había cometido adulterio. Además, por si esto fuera poco, cumplía todo lo que la religión le exigía. Jesús lo miró con cariño, le habló con amor, pero le dijo de frente que solo Dios era bueno. Jesús sabía que lo que este joven tenía no podía haberlo ganado. Sus riquezas no eran producto de su propio trabajo, las había heredado. Este joven rico no se sentía responsable del hambre de los pobres, de sus enfermedades, de sus desgracias, ni de sus desdichas. Tampoco se sentía responsable de sus tribulaciones e insolvencias de la gente pobre y de la gente necesitada. Y mucha gente es así. Hereda riquezas que no sabe o no saben cómo se hicieron. Si fue por asesinatos, si fue producto de las dictaduras, del narcotráfico, de un fraude, de un desfalco, de un robo, de una extorsión, de explotación, y creen todavía cumplir los mandamientos de Dios. Cuando el Señor le dijo a este joven, vende lo que posees, dáselo a los pobres, casi le da un infarto. ¿Alguna vez se le ocurrió pensar por qué le dijo que se lo dé a los pobres? En primer lugar, ¿era plata mala vida? ¿Era dinero de robo? ¿Era dinero de explotar pobres? ¿Por eso debía devolverla a los pobres? La Escritura no dice nada acerca de esto. 2, viene otra pregunta para otros. ¿Acaso Dios no nos ama? ¿Cómo no va a querer que seamos ricos? Lo que Dios quiere es justicia. O sea, que todos tengan lo necesario para poder vivir como seres humanos. Eso es justicia. Vamos a otro ejemplo. Está la parábola del sembrador en Marcos 4, del verso 18 adelante, dice, y estos son los que son sembrados entre espinas. ¿Cuáles son estos? Los que oyen la palabra, pero los cuidados de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias que hay en las otras cosas ahogan la palabra y se queda sin fruto.
La Escritura está enseñando que algunas personas cuando reciben la palabra tienen un gozo muy grande, comienzan a caminar en ella, pero cuando llegan los afanes, las preocupaciones por las riquezas de este mundo, dejan a un lado la palabra porque para ellos lo más importante son las cosas materiales, lo económico, y dejan a un lado las cosas de Dios. Por lo tanto, nunca maduran porque son seducidos por la satisfacción de los 5 sentidos y del ego humano. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios se haga infructuosa? Como dice Mateo 13:22. Escuche lo que dice. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero la congoja, la angustia, la presión de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra se hace nula, inútil, insignificante. Millones de personas, todos los domingos en el mundo entero, escuchan la palabra de Dios, pero de esos millones, solamente unos cuantos obedecen lo que se les enseña. ¿Cómo lo sé? Porque es difícil encontrar una diferencia entre un cristiano frío, tibio y uno que no lo es. Los que no son cristianos tienen grandes problemas matrimoniales, pero los creyentes también. Los que no son cristianos viven endeudados por una mala administración, y los cristianos también. Los no cristianos no honran sus deudas, y los cristianos también. Los no cristianos viven afanados por obtener cosas que no son prioritarias, y los cristianos también. Los espinos son de 3 clases. Son los afanes, el otro las riquezas y el tercero los placeres de la vida. Estas 3 cosas, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, tarde o temprano nos separan de Dios, porque nos impiden desarrollar confianza y fe basada en nuestra identidad de hijo, y poco a poco se van apartando de la comunión con Él, se van apartando de la iglesia. Cuando en estos pasajes los afanes están asignados a los incrédulos. Otro ejemplo. Ahora le toca a Abraham y Lot. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham se llevó a su sobrino Lot. Y Lot fue prosperando a costa de su tío. Y cuando ya tenía bastante, los empleados comenzaron a pelear con los pastores de Abraham. Así que Abraham tuvo que darle a Lot vía libre para que él escoja la tierra que él desee y se vaya con sus cosas para evitar pelea entre ellos. Lot miró la llanura y se fue hacia la llanura, atraído por la fertilidad de las tierras de Sodoma. La idea de él era incrementar sus riquezas, pero esa decisión la tomó afectando, entristeciendo y apenando a su tío, de quien había obtenido todas las riquezas que él tenía hasta ese momento, porque la codicia lo llevaba al trote a Lot, y a la larga lo hizo perder todo lo que tenía. Lot perdió su esposa,
Lot perdió sus hijas y nunca alcanzó un nivel espiritual mayor porque confió más en la riqueza que en Dios. Y así le pasa a muchos. Abandonan la casa de Dios, la iglesia, la fe, en pos de las riquezas y nunca llegan a un nivel espiritual mayor. Otro ejemplo es el de Zaqueo. Porque cuando la gente más tiene, más quiere. Y la adicción por el dinero se va haciendo incontrolable. Pretender que una persona así cambie es perder las esperanzas. La única esperanza es que para Dios todo es posible y que nada es imposible para Dios. Para el pueblo, Zaqueo jamás se iba a convertir. O sea que para el hombre era imposible que Zaqueo se convirtiera, pero no para Jesús. Y así ocurrió con él. Era un cobrador de impuestos muy rico que se aprovechaba de su cargo para robarle al pueblo. Y al robarle al pueblo se llenaba sus bolsillos. El pueblo lo odiaba a muerte a Zaqueo. Porque normalmente la gente va a pagar sus impuestos y no sabe pagar sus impuestos, no sabe pagar sus cuentas, su papeleta, no sabe hacer su papeleta de pago. Y entonces venía Zaqueo, hacía su papeleta, mitad para mí, mitad para el fisco. Entonces la gente lo odiaba porque él cobraba impuestos para Roma inclusive. Pero el Señor Jesús se invitó a la casa de Zaqueo y ahí se produjo el milagro. Ese día que él entró en aquel lugar, en aquel pueblo, Zaqueo era tan pero tan petizo que no podía ver y se subió a un árbol de sicómoro y estaba ahí arriba mirando pasar la multitud. Cuando Jesús pasó por debajo del árbol, miró para arriba, lo vio a Zaqueo y le dijo, bájate de ahí porque esta noche voy a tu casa. Se invitó a su casa. ¿Y saben qué era lo terrible? Que nunca iba solito. Por lo menos 13, 14, 15 le acompañaban. Así que Zaqueo se bajó inmediatamente. Y en aquella noche, en medio de la cena, en medio de la conversación, este hombre nació de nuevo. Este hombre tomó conciencia de que era un sinvergüenza y no estaba contento él mismo con el hombre que se había convertido. Y decidió cambiar y parándose en medio de sus invitados dijo, la mitad de mis bienes voy a dársela a los pobres. Porque él sabía que sus víctimas habían sido precisamente los pobres porque a ellos los había extorsionado. Y dijo, y si he defraudado a alguno, le voy a pagar 4 veces. Él estaba consciente de cómo había hecho su riqueza y por eso devolvió lo que le robó a los pobres. Y Jesús dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. Y a raíz de este cambio de actitud, todos se maravillaron, porque Jesús dijo claramente que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo renunció a Mamón y estaba cambiando de reino, estaba cambiando de proveedor.
¿Recuerdan la predicación de Juan Bautista en Lucas capítulo 3, verso 7 adelante? Y decía a los de la multitud que salían para ser bautizados por él: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir: a Abraham tenemos por padre. Porque les digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿A quién se refería? ¿A los árboles del lugar o a las personas? Y ellos le preguntaban diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo Juan les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Esto se llama justicia. Esto es justicia. Esto es justicia. Por toda la Escritura nosotros vamos a ver estos ejemplos. Decía el apóstol Santiago que si nosotros vemos pasar a la gente en necesidad y cerramos nuestro corazón, ¿qué somos en realidad? Y vinieron, dice también, los publicanos en el verso 12 para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y él les dijo: no exijan más de lo que se les está ordenado. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los cobradores de impuestos. No exijan más de lo que se les está ordenado. Y le preguntaron también los militares diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no opriman ni acusen falsamente a nadie y estén contentos con su salario. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, preparando el camino al Señor, unos que lo oyeron estuvieron de acuerdo con la necesidad de arrepentimiento. Y entonces ellos entendían el mensaje de Juan, porque Juan no quería bautizarlos si no había arrepentimiento. Por eso es que le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y todas las respuestas de Juan tuvieron que ver con la actitud hacia el dinero y el prójimo. Ahora, ¿quién es Mamón? Es el dios del dinero. Viene de una palabra aramea que significa esencialmente riquezas, aquello en lo cual confiamos, un dios del corazón. Mamón es el espíritu que influye negativamente en las actitudes, en los pensamientos, en las intenciones, en los criterios en cuanto al uso del dinero. Mamón es el espíritu que se opone para que no sometas tus finanzas a Dios y te engaña en cuanto al dinero. ¿Por qué? Porque comienzas a tener un temor de perderlo y comienzas a agarrar, a apretar. Y ahí te conviertes en un avaro miserable con las manos apretadas para no dar. ¿Cuáles son las finanzas no sometidas a Dios? Las que son controladas por el espíritu de Mamón, con avaricia, con egoísmo, con codicia, con mezquindad, con tacañería. Las finanzas que manipulan y controlan a otros. Aquellas que con engaño pretenden traer satisfacción y felicidad. Las que son orientadas a acaparar, a amontonar. Aquellas que explotan. Aquellas que son productos del dolor ajeno.
como la riqueza producto del narcotráfico, las de rapiña, las de robo. No dejemos que Mamón controle nuestra vida y nos mantenga en la mediocridad, empobrecidos por la escasez y la miseria. El Señor Jesús enseñó que no se puede servir a dos señores. Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. La palabra que se traduce por riqueza es mamonas, un derivado de la palabra mamón, que era el dios caldeo que personificaba la avaricia, el egoísmo, la mezquindad, la confianza en la riqueza. Ese dios caldeo era a quien los paganos invocaban para que supliera sus necesidades, operando bajo el principio del temor de perder lo que se tenía o de no tener. Y en ese sentido es también un anticristo, porque este espíritu es el que opera en los últimos tiempos para que las personas nieguen su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque los que no reciban la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. Y si este espíritu no es la personificación misma del diablo, podemos estar seguros que es un subordinado de alto rango en el reino de las tinieblas. El mundo opera bajo dos reinos o dos principios para el manejo de las finanzas y posesiones, pero también hay dos lugares a donde podemos ir en busca de confianza para nuestra provisión. Uno es el verdadero, es el auténtico, y el otro es falso. Uno es Dios, que es nuestro pastor y ha prometido: nada te faltará. Y el otro es Mamón, el falso, y cada uno de ellos opera bajo diferentes principios. El principio en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es dar para cosechar. Mateo 6, 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en tu seno o tu regazo. Porque con la misma medida que midas, se te volverá a medir. Entonces, la Escritura enseña que para recibir debes dar. Así comienza un milagro que es la liberación del espíritu de Mamón. Dios nos está llamando a ser diferentes. Si Él estuviera contento con cómo es el mundo, como son los del mundo, no hubiera escrito ni una sola línea de la Biblia. Pero Él tiene principios, Él tiene ética, Él tiene orden. Y Él quiere que nosotros aprendamos a vivir de una manera diferente. Porque Él sabe que cuando los demás nos miren y nos vean, van a notar algo diferente. Y es Cristo en nuestra vida alumbrando nuestro alrededor. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.